¿Qué te llevó a estudiar durante más de 27 años a las sectas? Vicente Jara dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo, es decir, esos tres elementos de la depredación, de ir a captar, a buscar personas, víctimas, mediante el mimetismo hacerse pasar por religión, por asociación cultural, por propuesta terapéutica, por grupo de amigos, y el señuelo. Luis, ¿cómo llegan las sectas a atrapar la confianza de las personas? Bueno, pues que son expertas, las sectas son expertas en engañar y manipular, ¿no? Las sectas son como esos animales en la naturaleza que son capaces de mimetizarse con el ambiente, de engañar y atrapar a otros seres. Bueno, pues... Bienvenidos a otro episodio más del Cubo de Álvaro Podcast. Como sabéis, mi nombre es Álvaro Cutillas y tengo una discapacidad visual importante, pero lejos de limitarme me impulsa a crecer y ser mejor cada día. Y si con eso alguno de vosotros se puede sentir inspirado y mejorar también, pues para mí es suficiente. Hoy tenemos con nosotros a Luis Santamaría del Río, posiblemente una de las personas que más sepa de sectas en España. Es también miembro de la Red Iberoamericana de Sectas, profesor y teólogo. Vamos a pasar a saludar a Luis. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Álvaro. Gracias por invitarme a este espacio de diálogo. Mi primera pregunta sería, Luis, ¿qué te llevó a estudiar durante más de 27 años a las sectas? Pues algo muy sencillo y que puede resultar curioso. Fue un trabajo estudiantil, un trabajo que tuve que hacer en cuarto de la ESO, cuando yo tenía 15 años, a punto de cumplir los 16. Bueno, pues un trabajo de clase que abordó este tema, lo hicimos en un grupo de compañeros y me apasionó tanto que llevo hasta el día de hoy aprendiendo y enseñando también ahora sobre el fenómeno de las sectas. ¿Y qué es una secta? Buah, eso es lo más complicado. Habría muchísimas definiciones posibles, pero a mí me gusta siempre utilizar la que ha inventado mi compañero Vicente Jara, que pertenece también a las RIES. Vicente Jara dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo, es decir, esos tres elementos de la depredación, de ir a captar, a buscar personas, víctimas, mediante el mimetismo hacerse pasar por religión, por asociación cultural, por propuesta terapéutica, por grupo de amigos, y el señuelo, ofrecer o bien la salvación, o bien el bienestar, el sentido de la vida, la paz interior, el hacer un mundo mejor. Todo eso es el señuelo que puede utilizar, los señuelos que pueden usar las sectas. ¿Y tú crees que las sectas se aprovechan por ese sentimiento de no pertenencia? Efectivamente, uno de los factores es el de identidad y pertenencia, ¿no? En nuestra sociedad actual, en nuestras sociedades tan fragmentadas, tan individualistas, en el que parece que cada uno va a lo suyo, pues todo el mundo necesitamos ese saber quiénes somos, a qué pertenecemos, y bueno, pues hay tantas personas al final que acaban, podríamos decir, naufragando, ¿no?, a solas en este océano de De la pirañas. posmodernidad, y bueno, pues ahí están las sectas, ¿no?, para decirte, pues aquí estamos nosotros, somos tu familia. Es muy curioso porque una secta desarticulada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España hace pocos años se llamaba la secta Ahora estás en casa. Y a mí me pareció un nombre ideal, ¿no?, porque resume muy bien eso que proponen las sectas a las personas, ¿no?, para decirte, este es tu refugio, tu lugar seguro, como decimos ahora, ¿verdad? Ahora estás en casa. Por eso uno está a gusto, por eso uno no sale corriendo cuando entra en una secta, al contrario. ¿Y por qué crees que hay un común denominador en los grupos sectarios? Es decir, o religiosos o espirituales, ¿verdad? Bueno, no solo, es decir, en la base y haciendo una interpretación profunda, sí. Además, yo desde mis estudios de teología yo estoy convencido de que toda secta tiene esa oferta de cosmovisión, de respuesta a las grandes preguntas e interrogantes de la vida, de encontrar sentido y encontrar esperanza y un agarradero, ¿no?, cuando hay marejada.
pero están las sectas, sí, de tipo religioso o de tipo espiritual, de una forma más difusa o más general, pero hay sectas que se quedan en el tema del bienestar, del crecimiento personal, hay otras incluso que ya van por derroteros del emprendimiento, o más bien del enriquecimiento, la prosperidad sin esfuerzo, es decir, ya estamos con algunas que están en las criptomonedas, en bitcoins, en cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, ¿no? Es decir, al final acaban siendo un sucedáneo de religión, un sustituto de lo religioso y de lo espiritual, pero muchas de ellas no tienen apariencia y a veces ni siquiera contenidos espirituales. Luis, ¿cómo llegan las sectas a atrapar la confianza de las personas? Bueno, pues que son expertas, las sectas son expertas en engañar y manipular, ¿no? Mm, Las sectas son como esos animales en la naturaleza que son capaces de mimetizarse con el ambiente, de engañar y atrapar a otros seres, bueno, porque ofrecen ese escaparate maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas personas serán más fácilmente atraídas por ese escaparate, por esa vitrina, ¿no? Que es tan bonito, que ofrece algo tan maravilloso. Y bueno, pues las sectas, ¿qué es lo que hacen? Utilizar técnicas de persuasión coercitiva, es decir, lo ujú. que se ha llamado vulgarmente y clásicamente el lavado de cerebro, bueno, pues no es más que utilizar estrategias de condicionamiento, de influencia en la vida de las personas, no con un fin lícito, no con un fin bueno de, bueno, vamos a darte herramientas para mejorar tu vida, vamos a ayudarte a ser mejor persona o más como lo que tú quieres, sino al contrario, para ir quedándose poco a poco con parcelas de tu vida hasta acabar con tu libertad, ¿no? Es decir, tienen esos procedimientos de manipulación que van sobre todo por la vía afectiva, por la vía emocional, con ese bombardeo de amor inicial en el que, bueno, pues tú te sientes a gusto con esa gente que has conocido, te están ofreciendo un tiempo bonito en el que te encuentras de forma agradable, ¿no? Sientes una amistad y, bueno, pues quieres corresponder con eso, ¿no? Como hace cualquier persona, te van enganchando poco a poco, de manera que en determinado momento ya formas parte de eso, te han ido llevando de una forma muy sutil, tú no te has dado cuenta y estás ya a pleno rendimiento dentro de ese grupo y pueden ir ya adoctrinándote, manipulándote, pues para que acabes siendo pues un esclavo. ¿Y qué buscan las sectas? ¿Dinero? Mm, ¿Por qué te manipulan? Las sectas manipulan generalmente porque han sido formadas por personas que están convencidas de eso que están diciendo, predicando, enseñando. Entonces, bueno, pues tienen esa perspectiva mesiánica, el líder ha conformado en torno a sí un grupo de seguidores Mm, para cumplir eso que piensa que es la solución a los problemas, la salvación de la humanidad. Y entonces, bueno, claro, para eso que necesita, necesita personas, necesita recursos materiales, necesita dinero también, ¿no? claro. Entonces, bueno, están esos fines intermedios, pero hay que tener cuidado con esa visión a veces superficial que se tiene del fenómeno de las sectas, según la cual, bueno, las sectas lo que van buscando es tu dinero. No, porque muchas veces ese dinero es algo secundario, es algo simplemente un medio para conseguir pues llegar a todo el mundo, que toda la gente nos conozca, escalar en bueno, pues lugares de poder y de influencia, Ujú. colocarnos en los medios de comunicación, bueno, lo que sea para llegar a mucha más gente, ¿no? Para que la organización crezca. Entonces, bueno, por eso digo que mucho cuidado, porque a veces vamos a un grupo o nos juntamos con una gente o incluso por internet que no nos piden dinero y hay gente que dice, bueno, como no me piden dinero no es una secta, ¿no? Porque en la Claro. secta siempre hay negocio. Bueno, pues a lo mejor el negocio en la secta está más oculto y lo primero que necesitan es tener más gente y tenerla convencida, porque eso es mucho más valioso que el dinero, ¿no? Tener personas dedicadas por entero a una causa y a un ideal. ¿Y qué señales podemos advertir si algún grupo o colectivo nos quiere? O sea, ¿cómo sabemos si estamos ante una secta o no? Bueno, en primer lugar, que haya pues un lenguaje sibilino en el que no se digan claras las cosas, en el que pues, no se puedan conocer
cuál es toda la actividad del grupo, también lo que hacen los que llevan más años, los más veteranos, o quiénes son los dirigentes, cuáles son los estatutos y normas por las que se rige. Es decir, cuando no hay claridad y transparencia desde el primer momento, eso tiene que hacernos sospechar. También cuando hay un exceso, por lo que decía antes, de ese bombardeo de amor, ¿no? de esa Fraternidad. sobrecarga excesiva de fraternidad, de nosotros te queremos, bueno, y esto de primeras, ¿por qué? ¿No? Bueno, eso tiene que hacernos sospechar. A lo mejor es un grupo bueno, ¿no? Pero bueno, mucho cuidado por esto. También esa presión sutil y de meter prisa tan propia del marketing de nuestros días, ¿no? De los comerciales que nos quieren meter prisa para que demos los pasos y aceptemos sin pensarnos las cosas, sin que haya un consentimiento informado, pues eso también. Yo siempre también me gusta subrayar cuando hay una mezcla de términos, de conceptos, de palabras, en los que se mezcla a veces lo científico con lo espiritual, con lo psicológico, de una forma que a unos se les puede atraer por unas cosas y a otros por otras, ¿no? Bueno, mucho cuidado con esas mezclas que pueden ser muy cercanas al bulo y a la fake news, ¿no? Porque al final es a lo mejor mezclar elementos positivos, reales, verídicos, con otros que no lo son, ¿no? Para pues, atraernos a toda una cosmovisión que resulta al final irracional. Y otro elemento también que hay que tener siempre en cuenta es todo intento que haya por parte de un grupo, por parte de unas personas que nos hayan conocido, de aislarnos, de separarnos, de distanciarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que es nuestra vida de siempre, mucho cuidado, porque eso es lo primero que hace una secta después de acogernos afectivamente, es bueno, pues intentar suplantar esa familia, intentar suplantar a nuestros amigos para ser las únicas referencias que tengamos al final y que no haya gente fuera diciéndonos, oye, cuidado, a ver si Claro. te estás metiendo en una secta, a ver si te están engañando, ¿no te das cuenta de que...? Bueno, como Yados. Como Yados, efectivamente, Amadeo Yados pues, utiliza muchas técnicas propias de las sectas y tiene un perfil de gurú Un sectario. sectario. Efectivamente, personas que han hecho sus cursos, que han asistido a sus sesiones, bueno, pues cuando me comentan las palabras que utiliza, las actitudes que tiene con sus seguidores, son típicas de un líder sectario. ¿Y hay sectas buenas? No, no hay sectas buenas. Es decir, las sectas siempre tienen algo bueno, si no, no nos atraerían, claro, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? No todo es negro en las sectas, ¿no? También tienen sus elementos de luz, pero las sectas son malas porque al final acaban con nuestra libertad, ¿no? Las sectas se basan en el engaño y manipulen más o menos, porque las hay que pues, tienen un grado de persuasión coercitiva quizás bajo, pero es que ya parten del engaño porque están mostrando un escaparate, repito, pero la trastienda es otra, ¿no? Es decir, una secta no busca servir a la persona como sí lo debería hacer cualquier grupo humano sano, no busca el bien de la persona, no busca servir a la persona, sino servirse de la persona. Es decir, para ellos el ser humano no es un fin, sino un medio, Una ¿no? herramienta. Efectivamente. ¿Y tú crees que en el tiempo que vivimos con redes sociales, podríamos llamar a las redes sociales secta? Porque nos quitan la libertad, nos manipulan de cierta manera y estamos enganchados. Bueno, yo creo que es arriesgado utilizar la palabra secta para todo. A mí me gusta decir que lo que sí tenemos que hacer es ver qué rasgos sectarios hay en otras realidades que no son las sectas, en el mundo de la política, en el mundo del marketing y la publicidad y en Internet, las redes sociales, por supuesto, ¿no? Tienen elementos muy propios de sectas, pero las redes sociales en sí no, son algo mucho más amplio y eso sí, son un caldo de cultivo ideal para las sectas, ¿no? Las sectas tienen la mitad del trabajo hecho gracias a cómo funcionan las redes sociales, la confianza que la gente, que los usuarios dan a las redes y cómo lo exponen todo sin el menor pudor. Y también gracias al algoritmo, ¿no? Ese algoritmo que hace que se nos repitan los contenidos a los que más interés hemos dado y hacen que al final podamos estar en una burbuja de contenidos, de ideas que nos haga autoadoctrinarnos, autofanatizarnos y ser más susceptibles de manipulación por parte de otros. Y antes has hablado de, bueno, pues claro, grupos sectarios no religiosos, por ejemplo, pues un curso de criptomonedas
O, ¿tú podrías dar algún nombre de algún grupo que sea sectario no religioso? Bueno, pues así de repente, ahora sin pensarlo y prepararlo, pues me viene a la cabeza, porque hace poco alguien me ha preguntado, pues los cursos Genius, Ujú, unos cursos para el tema de estudios y conocimiento, ¿no? Estoy pensando en algunas propuestas de venta multinivel, como dicen ellos, pero que no son más que sistemas piramidales como Herbalife o Amway, ¿no? A lo ujú. mejor nos estamos metiendo en problemas y a lo mejor empiezas a recibir burofaxes de abogados, Álvaro, ya te digo, ¿no? Pero es decir, hay muchos grupos de este tipo que son empresas, pero que a la vez son estructuras puramente sectarias, que utilizan esas técnicas de captación, las estrategias de persuasión coercitiva, y acaban haciendo verdaderos adeptos de quienes deberían ser simplemente clientes o empleados. ¿Y tú crees que las familias que tengan, nunca mejor dicho, familiares o conocidos en algún grupo sectario, tienen el amparo de la ley? ¿Pueden hacer algo? Las familias que tienen a un miembro en una secta, o alguien que está en proceso de entrar, o incluso alguien que está en el trance de intentar salir o querer salir o planteárselo, están totalmente desamparadas, desamparadas por la sociedad, desamparadas por las administraciones públicas, desamparadas por los servicios sociales. Al final tienen que acudir a formarse de forma autodidacta por Internet o contactar con asociaciones y personas que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque no hay una percepción social adecuada de este fenómeno. Ujú. Se piensa muchas veces, se sigue pensando que son problemas personales o familiares que atañen a quienes los están viviendo. Ujú. Incluso sigue estando ese prejuicio y ese estigma de que quien se ha metido en una secta es porque es tonto o porque O está mal de la le falta cabeza un o... hervor, está Sí. mal de la cabeza o es alguien débil o demasiado ingenuo o el típico que se dejaría estafar. Y no, estamos hablando de que cualquier persona puede ser captada, a cualquier familia le puede pasar. Y a mí me escriben y me llaman, sobre todo después de salir en entrevistas como la que me estás haciendo, ¿no? Que al final esto llega a mucha gente, Claro. me escriben o me llaman personas de las más diversas clases sociales, con más y menos dinero, con más y menos estudios. Esto le puede pasar a cualquiera. Y como digo, no hay un amparo. Las personas están solas, las familias lo están, los servicios sociales no ayudan y no ofrecen ese apoyo que haría falta para que la gente pueda salir y para cómo recuperar su vida después de haber estado en una secta, y legalmente es un tema complejísimo en el que pues tampoco se puede hacer mucho. Y Luis, ¿cuál es el caso más flagrante o más desgarrador que has visto en cuanto mm, a víctimas, o sea, personas que hayan estado en una secta? Bueno, todos los casos son desgarradores, desde la gente a la que se le ha quitado o han entregado, entre comillas, voluntariamente todo su dinero, todo su patrimonio, hasta quien ha perdido la vida por haber dejado un tratamiento médico por seguir las directrices de un gurú, ¿no? Sí. Entonces, entre un extremo y el otro, ¿no? O sea, al final cada uno lleva su sufrimiento, ¿no? Y ya solo el trauma de darse cuenta de que han sido engañados, de que han entregado su vida a un ideal, bueno, pues da igual aunque no haya habido abusos sexuales, ni robo, ni muertes, porque eso se sufre con un dolor inmenso, ¿no? Yo sí destacaría quizás cuando los niños son víctimas de esto, ¿no? Es decir, los niños que sin comerlo ni beberlo se encuentran con que sus padres o uno de ellos pertenece a una secta y, bueno, pues ahora mismo me viene a la cabeza el caso de un niño que cuando empezó a buscarlo la Guardia Civil, Ujú. ese niño ya tenía más de un año o dos, no recuerdo cuánto, bueno, no estaba registrado, no había pasado por el registro civil, es decir, no existía legalmente, no había visitado un médico en su vida, por supuesto, ese niño, tenía unas carencias gravísimas en materia de salud y nutrición, y bueno, y sus padres se creían los mejores del mundo porque estaban criando a su hijo libremente, fuera del sistema, y bueno, pues hasta ahí se puede llegar, ¿no? Ese niño pues puede morir y nadie se entera, ese niño puede crecer sin ser niño, ¿no? Y sin vivir lo normal que tiene que vivir cualquier persona.
Y en concreto, esa secta del niño, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué es lo Bueno, que...? esa secta no voy a dar muchos detalles porque es un caso que está todavía sub iudice, pero esa secta en concreto no existe como tal, como un grupo con sedes de reuniones, sino que se mueve, entre comillas, a través de Telegram, grupos y canales de Mm, Telegram, de personas que están unidas y coordinadas entre diversos países y que se consideran ciudadanos soberanos, ¿no? Que destruyen sus documentos nacionales de identidad madre mía. porque forman una nación internacional, sin fronteras, bueno, pues con esos valores, ¿no? de la paz, del amor universal, que esconden detrás al final pues una dependencia de unas ideas y de unos líderes que acaban diciendo lo que los demás tienen que hacer. ¿Y cómo ves el tema de las sectas en España? Bueno, el tema de las sectas en España está ahí. Yo creo que hay mucha gente todavía que ingenuamente se piensa que las sectas se quedaron en los años 80 y 90 y ahora tenemos otro problema mucho más grave que es el del yihadismo. No, es que las sectas siguen estando, ¿no? No voy a decir yo que el otro no sea importante, pero sigue habiendo sectas. Hay cientos de sectas en España, hay tantos grupos pequeños que no hemos logrado identificar, de los que solo tenemos noticia cuando salen las noticias, nunca mejor dicho, Claro. ¿no? O cuando hay una operación policial, cuando una familia pide ayuda, cuando alguien sale diciendo he estado siguiendo a este maestro espiritual, a este gurú, a este curandero. Bueno, pues hay cientos de grupos en España y calculamos que en torno a 400.000 personas pertenecen a sectas en España. Estamos hablando 400.000. cerca de un 1% de la población, así que es un asunto importante y no podemos mirar para otro lado. ¿Y qué se hace? Pues se hace poco, todavía nos dejan hablar sobre este tema, todavía podemos salir aquí sin que nos metan en la cárcel, pero lo cierto es que los que nos dedicamos a divulgar y a prevenir sobre este fenómeno somos acosados, ¿no? Por los bufetes de abogados que contratan las sectas para acallarnos. Pero bueno, se hace y entonces algunos estáis preocupados porque se hable de este tema en medios de comunicación, en el mundo de la enseñanza. Últimamente, para que veas lo curioso que es esto, me están llamando y a Mm, otros también investigadores del fenómeno de las sectas, nos llaman de festivales literarios de novela negra, sí. pues como ahí se habla siempre de lo más truculento, de crímenes y tal, pues nos están llamando para hablar del tema de las sectas y bueno, pues vamos de mil amores porque al final son foros en los que poder divulgar y prevenir. Pero bueno, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo lo que pueden con las pocas herramientas que les da nuestra ley, pues Policía Nacional, que tiene un equipo especializado, los Mossos d'Esquadra, también en otros niveles la Guardia Civil, la Ertzaintza, bueno, pues están haciendo lo que pueden, sensibilizados cada vez más y formados cada vez mejor para atender a esas personas que acuden a denunciar o a decir qué podemos hacer cuando estamos hablando de adultos que teóricamente están en ese grupo, están haciendo eso o se están dejando hacer eso porque quieren, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ya hay cada vez una mayor sensibilidad, igual que la ha habido con la violencia de género, para decir, bueno, aquí hay gente que parece que está haciendo lo que quiere, que ha entrado porque quiere y que puede salir cuando quiera, pero ciertamente están muy condicionados y bueno, pues ahí se está buscando cómo luchar contra las sectas también a nivel jurídico y legal. Y en tu opinión, ¿crees que algún poder en España le interesa que estos grupos sigan activos? Bueno, yo no sé si llegaría a decir esto, pero sí que no les interesa tocar el tema, ¿no? Porque es un tema complicado, porque las sectas también tienen sus alianzas, su influencia, su poder, su hacerse las víctimas y aliarse con lobbies de defensa de los derechos humanos y de la libertad religiosa e ideológica para decir, bueno, nos están persiguiendo, ya vuelve la España franquista, ya vuelve la Inquisición medieval, ya son siempre muy dados a eso, ¿no? Hacerse las víctimas de persecuciones cuando ellos son los que están machacando a las personas y están acabando con libertades y derechos. Pero como digo, bueno, pues al final, si la gente está metida en sectas y si nuestra población es permeable al fenómeno de las sectas, Mm, es porque somos manipulables.
y es porque pues a estas alturas el pensamiento crítico no está muy de moda, la identidad y la pertenencia tampoco, y bueno, pues tanto al político de turno, al gobernante de turno, como al empresario y vendedor de turno, pues lo que les interesa al final son votantes y consumidores fáciles, ¿no? Y los adeptos de sectas lo son, ¿no? Bueno, pues ahí está el fenómeno de las sectas como algo que al poder en general no le interesa tocar. ¿Y qué consejo podrías dar a la audiencia que puedan estar viviendo algún momento de, de prospección de las sectas hacia sus familiares? Bueno, pues si tienen a alguien cercano que esté siendo captado, bueno, pues que sean muy cautos y lo último que hagan en este mundo sea decirles estás siendo captado por una secta. No puede aparecer la palabra secta porque esa persona, si ya ha sido hábilmente adiestrada por la secta, dirá justo lo que me han dicho, ¿no? Me habían dicho, te van a decir que somos una secta porque somos incomprendidos, y se está cumpliendo la profecía. Entonces, cualquier reacción ofensiva va a ser tomada por el adepto o esa persona que está a punto de ser adepto a la defensiva. Entonces, no, hay que ir siempre con una actitud positiva, de diálogo, de escucha, de valorar lo que esa persona está haciendo y bueno, cuáles son los factores personales que le han llevado a ser arrastrado hacia la secta. Y entonces eso, pues mantener todos los vínculos de comunicación, preguntar y en la medida de lo posible ayudar a que esa persona se dé cuenta. No se puede hacer de forma directa, como digo, sino de forma muy indirecta, ¿no? Hacer las preguntas que le hagan cuestionarse por qué está ahí, si las razones por las que entró fue a esta actividad, leyó este libro, empezó a frecuentar estas nuevas personas, si esas razones son las mismas que le llevan a hacer ahora determinadas cosas, a comprometerse cada vez más, a pasar cada vez más tiempo con esa gente o en esas actividades. Entonces, bueno, pues ayudar a que la propia persona sea consciente y pueda mirar de forma objetiva e imparcial a ese proceso que está viviendo, ¿no? Para que pueda darse cuenta si no está siendo captado, si no está siendo engañado por esa gente nueva. Entonces, sobre todo eso, la cercanía, la comunicación, el cariño sobre todo, ¿no? Es decir, bueno, estos te dirán lo que quieran, pero que sepas que nosotros te queremos, nosotros te Claro. valoramos, nosotros no juzgamos y te vamos a querer estés donde estés, ¿no? Entonces, el aquí estamos, el te queremos y el ten mucho cuidado, sin decirlo lo del ten cuidado directamente, tienen que estar siempre en la recámara de los familiares que vean que alguien está entrando en una secta. Pero Luis, precisamente lo que la familia le transmite es seguramente lo que la secta le transmite. Entonces, hay una dicotomía ahí, ¿no? Y hay una lucha, y entonces por eso la familia tiene que ser consciente de que están peleando unos y otros por la misma persona. Y por desgracia, muchas veces la secta lleva las de ganar porque son expertos, ¿no? en identificar las necesidades de la persona, sus deseos, sus anhelos, y bueno, pues engancharlo afectivamente desde ahí. Entonces por eso la familia tiene que ser muy cauta y tiene que ser consciente de que en algún momento a lo mejor esa persona se decanta por la secta y no por la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar ahí porque no puede pretender agarrarla por la pechera para sacarla, Obligarla. eso no se puede, ¿no? Entonces hay que estar ahí para luchar por la libertad de la persona. La secta no va a respetar esa libertad, la familia tiene que hacerlo y tiene que siempre utilizar el cariño, utilizar la cercanía y utilizar la comunicación. Y tenemos datos respecto a qué tarda una secta en captar a una persona y ya meterla dentro. Depende mucho, pero tenemos que ser conscientes de que una secta puede hacer ese proceso muy rápidamente, la captación y también el adoctrinamiento posterior, ¿eh? Es decir, se puede tardar muy poco, se puede tardar días, semanas en captar a una persona. Depende del tipo de secta, depende de las circunstancias personales de ese individuo y bueno, y los factores que se den, ¿no? También pues cómo esté familiarmente, si está viviendo alguna crisis particular, si tiene unos factores de personalidad determinados. Bueno, pues puede ser rapidísimo. Lo que sí está comprobado es que cuando uno sale
la recuperación no es en el mismo tiempo, necesita muchísimo tiempo más, es decir, puede haber sido una captación súper rápida ¿Mm? y un adoctrinamiento express, pero cuando uno sale le va a llevar meses, no días, le va a llevar años quizás, o va a ser la tarea de toda una vida en recuperarse de esa experiencia sectaria. ¿Y qué secuelas o qué daños físicos mentales deja en las víctimas? Bueno, puede haber de todo tipo, ¿no? Es decir, desde la somatización, que pasan muchas personas, ¿no? Que empiezan a tener problemas de salud gravísimos cuando están dentro y también cuando salen, problemas de salud mental, trastornos, a veces se dan brotes psicóticos, se pueden provocar de todo, ¿no? Y sobre todo las dificultades psicosociales después de haber estado parte de la vida o quien haya nacido dentro de la secta la vida entera, las dificultades de aprender a vivir, aprender a ser libre, a tomar decisiones, porque sales de una realidad en la que alguien decidía por ti, Claro. pues aprender a relacionarse, aprender a confiar, porque quienes se suponía que más te querían, que estaban dándolo todo por ti, te das cuenta de que te han engañado, te han utilizado, te han instrumentalizado, y entonces es muy difícil después establecer relaciones desde la confianza, relaciones de amistad, relación de pareja. Es decir, ha sido tal el daño, hay que aprender a vivir después, ¿no? Mm. Problemas de adaptación a la sociedad, problemas de tipo laboral, problemas sexuales, problemas del sueño, alimentarios, de todo, de todo. Porque no hablemos solo de víctima a la captación de una persona y que se integre en un grupo coercitivo, sino la familia o los amigos también son víctimas. Sí, claro, son víctimas colaterales, efectivamente, y entonces pues queda ese sentido de culpa de que qué hemos hecho mal para que haya caído en esto. Pues como pasa con cualquier adicción, porque al final las sectas son un tipo de adicción, ¿no? Sin sustancia, pero entonces qué hemos hecho mal, a lo mejor descubren pues errores o déficit en la propia familia o en el propio grupo de amigos que ha facilitado que esa persona fuera captada. Entonces eso, y luego pues también todo el daño que se ha podido hacer, ¿no? O sea, tantos adeptos que cortan toda relación con su familia, que no acuden a los funerales cuando se muere alguien, que no están ahí cuando hay una enfermedad. Entonces, pues cumpleaños a los que han faltado, cosas que parecen tonterías a veces, pero que son importantes, ¿no? Es decir, ha habido un daño grande y eso también hay que restaurarlo, ¿no? La propia familia ha sufrido un daño, ¿no? Esos padres cuyo hijo Mm. pues ha dicho ya no existís para mí, o para mí es como si estuvierais muertos. Bueno, pues hay tantos casos de sufrimiento grande que hace que sí, efectivamente las familias de esos supervivientes sean también víctimas del fenómeno sectario. Y en tus casi 30 años de investigación, ¿cuál es el grupo más destructivo que has visto en el mundo? Pues no te sabría decir. Yo estoy convencido de que los grupos más destructivos son los grupos más pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque al no saber bien, al no conocer bien esos grupos que no aparecen en los libros, que no han sido estudiados, que no Mm. aparecen como protagonistas de ninguna serie documental, ¿no? Pues esos grupos tan pequeños en los que ha habido una relación directa con el gurú, grupos que a lo mejor han sido 10 o 12 personas o decenas, ¿no? Pues esos grupos en los que se ha dado esa familiaridad, ese sentirse de verdad una familia y el gurú ser el padre o la madre de los adeptos, Mm. bueno, pues ahí pues se ha dado de todo, ¿no? Y yo creo que ha sido lo más destructivo, pero es cierto que los grandes movimientos que están por todos lados y a veces están legitimados o bien como confesiones religiosas o como asociaciones culturales o fundaciones o tal, pues también hacen un daño grande porque la gente entra pensando que se trata de un grupo normal, bueno, legítimo, porque tiene millones de miembros en todo el mundo, ¿no? Porque es reconocido por las administraciones públicas. Entonces, bueno, sería difícil valorar ese grado de daño pues según las personas y los lugares. Luis, ¿tú crees que en la sociedad actual hay un hueco, una falta de Dios? Bueno, ese es uno de los factores para explicar la popularidad de las sectas, ¿no? Es decir, en nuestra sociedad actual, occidental bueno, y a nivel mundial, ¿no?
ese proceso de secularización, que es el proceso según el cual desde la modernidad, estamos hablando ya de siglos, ¿no? Pues la religión, las religiones han ido perdiendo terreno en el espacio público y también en la esfera privada de las personas, es decir, cuanto más se ha querido arrinconar, también por parte de ciertas ideologías y de ¿Sí? ciertas propuestas, se ha querido arrinconar la religión en general y las religiones en particular, bueno, pues más campo han dejado para la acción de las sectas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, la trascendencia es una de sus características fundamentales, ¿no? Es decir, hay una sed que solo puede ser llenada, podríamos decir desde un modo más general, desde lo metafísico, desde lo trascendental, desde lo espiritual, que eso, bueno, pues se ha vehiculado normalmente desde las religiones, ¿no? Entonces, cuando eso falta, si la persona no sustituye eso, y habría que ver hasta qué punto es sustituible por otras Claro. cosas, pues ahí están esos sucedáneos de religión que son las sectas, esas patologías de la religión que son las sectas, sean religiosas o no, porque como decíamos hace un rato, ¿verdad? Las sectas, aunque no sean religiosas, al final vienen a llenar ese hueco, a cumplir esa Material o función. Sí, espiritual o... efectivamente, al final, es decir, pues todo eso que hacen las religiones de identidad, pertenencia, fraternidad con otros, explicación del sentido de la vida, la misión en el mundo, ¿no? El para qué estoy aquí, si puedo hacer algo por hacer un mundo mejor, todo eso que proponen las religiones, mejor o peor, con más o menos acierto, bueno, pues como las religiones pues viven ciertamente una crisis, ahí están las sectas para rellenar ese hueco, ¿no? Es decir, al final, como dicen muchos analistas de la religión, frente a esos del siglo XIX que decían que no, la Ujú. religión va a desaparecer, no, al final lo religioso no ha desaparecido en el mundo, sino que se ha transformado, ¿no? Y entonces en ese pluralismo religioso que tenemos hoy, pues las sectas son pues uno de los factores, junto con el fundamentalismo, que sería otro, de, bueno, pues de si hemos querido cerrar la olla a presión, por algún sitio tiene que salir, y de Claro. hecho está comprobado que cuando se ha salido de regímenes totalitarios, pensemos en España, la España de Franco, cuando se sale de esto y se abre a la democracia, o pensemos en los países de la Europa del Este y de toda la órbita soviética, cuando se sale de esa falta de libertad, es cuando aprovechan las sectas para, con todo su impulso, llegar a la gente diciendo, ahora puedes elegirnos a nosotros, ¿no? Y bueno, pues ser un momento de pesca masiva, ¿no? Por arrastre, no tanto con Sí. caña de pescar, sino con redes de arrastre para atraer a un montón de personas. ¿Y cuál ha sido tu mejor y peor momento en tu carrera profesional? Bueno, con respecto a las sectas, yo hablaría de mejores y peores momentos. Los peores momentos son cuando ves casos de familias que no consiguen que esa persona regrese a casa. Y por el contrario, esos buenos momentos son cuando te llaman o te escriben para decirte, lo hemos conseguido, esta persona ya salió, gracias, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los pequeños buenos y malos momentos en una tarea difícil en la que uno pues ya ha aprendido, al menos yo ya he aprendido a que bueno, pues toda información, toda divulgación, todo esfuerzo es bueno porque al final se conseguirá algo, sabiendo que bueno, pues soy solo un granito de arena para ese empeño en el que pues, tienen mucho que decir, sobre todo los terapeutas, los psicólogos especializados en esto y las entidades que se dedican a ayudar, ¿no? Bueno, pues yo estoy ahí como uno más, orientando, ayudando lo que puedo y a veces se consigue y otras veces no, pero bueno, siempre el mensaje que doy, y no es por Ujú. optimismo vano, sino porque estoy convencido de que hay esperanza, ¿no? de que es difícil, por todo lo que hemos estado diciendo, es difícil salir de una secta, pero es posible y hay tantos casos que lo demuestran, bueno, pues solo hay que estar ahí y hacer todo el esfuerzo posible. Y yo creo que en todos los casos hay esperanza. Con una enfermedad o falta de dinero, o sea, siempre hay esperanza. Efectivamente, yo estoy convencido de ello y bueno, y tanta gente que sufre y desde el sufrimiento lo repite y lo muestra con su vida, el que hay esperanza, bueno, pues eso es algo digno de valorar y de vivir, ¿no? Porque a veces nos quejamos de cosas que son tonterías al lado, ¿no? De esos sufrimientos, de esas dificultades y bueno, siempre hay esperanza, desde luego que sí. ¿Y cuál ha sido la mayor lección que la vida te ha dado?
Pues la mayor lección que la vida me ha dado, bueno, así de repente no sabría qué decirte, ¿no? Pero sobre todo el ver a personas, que estando en el peor momento han seguido para adelante. Yo soy creyente, entonces creo Ujú. que Dios siempre está actuando y siempre está pendiente, ¿no? Ese concepto de la providencia, ¿no? Que es ese cuidado paternal, cuidado amoroso, yo estoy convencido, ¿no? Y yo creo que hasta la persona menos creyente, hasta la persona más racional, más escéptica, más atea, Ujú. puede reconocer tantos casos, tantos ejemplos de vidas plenas, de vidas radiantes, sin aparentemente explicación racional, ¿no? Un milagro. Efectivamente, los milagros existen, estoy convencido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso ayuda a vivir, a seguir adelante y a pensar que vale la pena cualquier cosa que hagas por los demás. Y Luis, a todos los invitados, yo soy una persona con discapacidad visual y a todos mis invitados les hago la misma pregunta al final del programa. ¿Qué harías si mañana perdieras la vista? Pues si perdiera la vista, bueno, pues intentaría aprender de los que ya vivís eso, ¿no? De los que ya lo han vivido antes que yo, porque, claro, uno a lo mejor racionalmente puede decir, "Va, pues no pasaría nada", porque, bueno, pero hay que verse, ¿no? En esa situación para ver cuáles son tus sentimientos, pero sobre todo apoyarme en esos hombros de gigantes, ¿no? De los que ya estáis viviendo y dándolo todo desde esa situación concreta. Y bueno, pues seguir haciendo todo lo que pueda desde esa situación, ¿no? Yo creo que seguiría siendo yo, es decir, con unas capacidades u otras, unas discapacidades u otras, pues seguiría siendo Luis, seguiría haciendo lo posible pues desde mi nueva postura. Oye Luis, pues es un mensaje muy bonito porque a pesar de que nos pasen cosas, hay gente que se le agria el carácter o cambian totalmente. Ese mensaje que has dicho es muy esperanzador, nunca mejor dicho. Oye, mi deseo sería mejorar, ¿no? Es decir, con cualquier circunstancia de la vida, yo espero que en lugar de empeorar, mejorara, ¿no? Ante una situación así, no lo sé. Sí. Y mira, ahora al final de cada programa entregamos el cubo secreto de Álvaro, el cubo secreto del programa. Te lo vamos a dar, pero con dos premisas. Uno, no puedes decir lo que hay ni lo que es. Lo vas a abrir y lo vas a ver. ¿Vale? Muy bien. A ver qué te parece. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Es un secreto que se queda entre el invitado y yo. El público nunca lo va a saber. Genial. Es un regalo que te llevas del programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Tenía pues muchísimas más dudas sobre sectas, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Ha sido un auténtico honor. Lo mismo digo, encantado, gracias por ayudar a divulgar en esto y gracias por la misión que estás llevando a cabo. Puedes hacer mucho bien a muchas personas. Algunos te lo agradecerán y otros no dirán nunca nada, pero seguro que has ayudado a muchas más personas de las que crees. Pues muchísimas gracias. Lo mismo te digo, Luis. La verdad que la labor que estás haciendo es encomiable. Así que enhorabuena también. Gracias, encantado, de Un verdad, placer. Álvaro. Y vosotros, ya sabéis, si queréis ayudarnos a crecer, compartir el contenido, darle like, suscribiros por favor, para ayudar al programa a crecer y traer cada vez más invitados. Así que un abrazo y nos vemos.